Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. Usualmente el segundo lenguaje es lenguaje de máquina, pero también puede ser un código intermedio, o simplemente texto. Este proceso de traducción se conoce como compilación. Un compilador es un programa que permite traducir el código fuente de un programa en lenguaje de alto nivel, a otro lenguaje de nivel inferior, típicamente lenguaje de máquina. De esta manera un programador puede diseñar un programa en un lenguaje mucho más cercano a cómo piensa un ser humano, para luego compilarlo a un programa más manejable por una computadora. La construcción de un compilador involucra la división del proceso en una serie de fases que variará con su complejidad. Generalmente estas fases se agrupan en dos tareas: el análisis del programa fuente y la síntesis del programa objeto. Síntesis. Su objetivo es la generación de la salida expresada en el lenguaje objeto y suele estar formado por una o varias combinaciones de fases de generación de código. Normalmente se trata de código intermedio o de código objeto, y de optimización de código, en las que se busca obtener un código lo más eficiente posible. Alternativamente, las fases descritas para las tareas de análisis y síntesis se pueden agrupar en frontend y backend. Frontend es la parte que analiza el código fuente, comprueba su validez, genera el árbol de derivación y rellena los valores de la tabla de símbolos. Esta parte suele ser independiente de la plataforma o sistema para el cual se vaya a compilar, y está compuesta por las fases comprendidas entre el análisis léxico y la generación de código intermedio. Backend es la parte que genera el código máquina, específico de una plataforma, a partir de los resultados de la fase de análisis, realizada por el frontend. Proceso de compilación. Es el proceso por el cual se traducen las instrucciones escritas en un determinado lenguaje de programación a lenguaje máquina. Además de un traductor, se pueden necesitar otros programas para crear un programa objeto ejecutable. Un programa fuente se puede dividir en módulos almacenados en archivos distintos. La tarea de reunir el programa fuente a menudo se confía a un programa distinto, llamado preprocesador. El preprocesador también puede expandir abreviaturas, llamadas a macros, a proposiciones del lenguaje fuente. Etapas del proceso. El proceso de traducción se compone internamente de varias etapas o fases, que realizan distintas operaciones lógicas. Es útil pensar en estas fases como en piezas separadas dentro del traductor, y pueden en realidad escribirse como operaciones codificadas separadamente, aunque en la práctica a menudo se integren juntas. Fase de análisis. Análisis léxico. El análisis léxico constituye la primera fase. Aquí se lee el programa fuente de izquierda a derecha y se agrupa en componentes léxicos, tokens, que son secuencias de caracteres que tienen un significado. Además, todos los espacios en blanco, líneas en blanco, comentarios y demás información innecesaria se elimina del programa fuente. También se comprueba que los símbolos del lenguaje, palabras clave, operadores, etc., se han escrito correctamente. Análisis sintáctico. En esta fase los caracteres o componentes léxicos se agrupan jerárquicamente en frases gramaticales que el compilador utiliza para sintetizar la salida. Se comprueba si lo obtenido de la fase anterior es sintácticamente correcto, obedece a la gramática del lenguaje. Por lo general, las frases gramaticales del programa fuente se representan mediante un árbol de análisis sintáctico. Análisis semántico. La fase de análisis semántico revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne la información sobre los tipos para la fase posterior de generación de código. En ella se utiliza la estructura jerárquica determinada por la fase de análisis sintáctico para identificar los operadores y operandos de expresiones y proposiciones. Fase de síntesis. La generación de código intermedio. Después de los análisis sintáctico y semántico, algunos compiladores generan una representación intermedia explícita del programa fuente.